Listo. Un momento. Ya. Bueno, saludarle nuevamente. Agradecerle también por haber aceptado la entrevista. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Central, estamos en la carrera de psicopedagogía y en este momento vamos a realizar 11 preguntas con el objetivo de conocer la experiencia acerca del uso del braille en cualquier etapa de su vida. Les recuerdo que el tiempo de esta entrevista es de aproximadamente 30 minutos. Bueno, como ¿De primera acuerdo? pregunta tenemos... Sí, dígame. No, le decía que de acuerdo, no hay problema. Ya. Para continuar, por favor, podría presentarse. Por supuesto. A ver, mi nombre es Mariana Espinosa, soy comunicadora social. No ejerzo este rato la profesión por diversas razones, pero estoy activa en algunas otras cosas como es trabajar a través de videoconferencias, que es lo que me gusta hacer, trabajar también en cuanto a previas citas con terapia de masajes terapéuticos. Entonces, eso es fundamentalmente a lo que yo me dedico al momento. No estoy, como les repito, en el campo de la comunicación por obvias razones. Esto de la pandemia me ha frenado un poco en cuanto a producción de programas y eso. No sé si eso les basta, querrían saber alguna otra situación, pues pueden ustedes preguntar con toda libertad y con toda confianza. Ya, muchas gracias, Mariana. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿en qué etapa de tu vida aprendiste braille? A ver, yo aprendí el braille cuando ingresé a la escuela. Yo hice toda la instrucción primaria con el sistema braille. Entonces, pues, y parte de la universidad, hasta la universidad, parte de la universidad, empecé con el sistema braille hasta cuando, pues, ya pude usar otro tipo de tecnologías como era la grabadora en ese entonces, era la grabadora de cassette que creo que ustedes deben haberla conocido todavía, no sé. Listo. En primaria sería a los 5 años 6 años que eran aproximadamente. antes, ¿no? O sea, antes eran 6 años. Bueno, ahora también son 6, ¿no? 6 años de primaria o 7. Claro, son 7 años ahora. Antes solo eran 6, porque no era obligatorio en mi tiempo lo que es ahora la educación inicial y la educación básica, ¿no? El primer año de básica, que se llama ahora. Ujú. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué le motivó para empezar a aprender braille? Bueno, es que el braille en aquel entonces era, mm, aparte de una necesidad, era el único sistema que teníamos para que las personas ciegas podamos acceder a la lectura y a la escritura. Entonces no había alternativa. El braille era el único medio con lo que nosotros podíamos pues acceder a los libros, a tomar apuntes de las clases y por ende a mantenernos más o menos a la par de los otros niños videntes. Entonces no había alternativa. Hoy es que hay otras alternativas de las que si quieren podemos hablar más adelante, pero en ese entonces el braille era la única alternativa, ¿no? Listo. A continuación, mi compañera Andrea. A ver, Andrea, pregunta, por favor. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la experiencia que tuvo al aprender braille? Um, bueno, yo creo que la experiencia es la misma que cualquier niño o niña vidente tiene cuando aprende a leer y escribir. El braille no difiere en cuanto a su concepción general de la lectoescritura común y corriente. Únicamente en lo que difiere es en la manera de acceder a esa escritura. Mientras los niños videntes lo hacen a través de la vista, nosotros lo hacemos a través del tacto, entonces es la única diferencia. Es como reemplazar
un método por otro, o en este caso, un sentido por otro. Entonces, no hubo mayor diferencia que lo que puede experimentar un niño cualquiera cuando aprende a leer y escribir. Ya listo, vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿en qué institución aprendió Braille? A ver, yo aprendí en mi ciudad natal, que es la ciudad de Loja. Yo soy lojana, pero vivo aquí en Quito ya hace muchos años. Yo vine muy jovencita acá, vine apenas terminé la escuela. Entonces aprendí en el instituto se llama Byron Eguiguren, por si les interese. Es el Instituto para Ciegos Byron Eguiguren, en honor a un lojano que no sé si vive todavía, creo que ya no, porque es un personaje ya de hace muchos años atrás. Entiendo que ya habrá muerto a lo mejor el señor, pero fue un lojano que fue a vivir en los Estados Unidos y pues fue una persona muy inteligente, hizo muchas cosas, entre ellas hablar 7 idiomas y era ciego, ¿no? Entonces, en honor a él se puso este centro de educación para ciegos, se lo denominó Byron Eguiguren, ¿sí? Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más difícil de aprender Braille? Bueno, eso depende fundamentalmente de la edad en la que uno aprende el braille. Mientras más temprano se lo haces mejor. Yo aprendí de niña de tal manera que yo no tuve ningún problema, pero de la experiencia ha dado de que cuando ya en la edad adulta quieren aprender braille se les dificulta un poquito. O sea, no logran la misma velocidad, la misma agilidad que cuando uno lo aprende el braille desde niña. Es un aspecto ya más bien de utilización del tacto que al parecer los dedos, las neuronas cerebrales que pues trabajan con el tacto, como que ya no sé si se entorpecen, no sé si no tienen ya la suficiente agilidad, pero en los adultos se dificulta. Cuando uno lo aprende de niño, no hay ningún problema. Se logra a casi una velocidad normal de lectura y escritura con las personas videntes, ¿no? O sea, en eso no hay mucha diferencia. Solamente es en la edad en la que uno puede aprender el sistema Braille. Listo. A continuación vamos con mi compañera Natalie. A ver, Natalie. Buenas noches. Escucho. Bueno, Buenas referente noches. a lo que está diciendo, según usted, ¿cuál sería la edad adecuada para poder aprender braille? Sí, eso les decía, mientras más temprano se aprende el sistema Braille, es mejor. Es decir, si a un niño de preprimaria se le puede enseñar el Braille, es mucho mejor. Es decir, estamos hablando de que hoy se enseña a leer y a escribir en el segundo de básica, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí sería la edad adecuada para lograr un óptimo aprendizaje del sistema Braille. Y pienso de que antes de la adolescencia se facilita también bastante el aprendizaje del Braille porque aún el cerebro es mucho más flexible, mucho más receptivo a los estímulos que vienen a través del tacto, ¿no? Entonces, si no se lo puede hacer en los primeros años de la educación, preferentemente podríamos hacerlo antes de la adolescencia, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategia de aprendizaje le ha resultado más efectiva para poder aprender braille? A ver, si me repites porque no te escuché muy bien. Claro. ¿Qué estrategia de aprendizaje ha resultado más efectiva para aprender braille? Eso también es relativo, también depende, porque un niño de primero, segundo de básica lo puede hacer exactamente como aprenden los otros niños, es decir, a través de los fonemas y simbologías que se utilizan, ¿no? Pero cuando se lo aprende ya en edad adulta, se supone que el adulto ya sabe leer y escribir, entonces ahí se utiliza otras estrategias. Yo, por ejemplo, he dado seminarios de braille
a adultos y mi experiencia me ha dado de que en los adultos funciona el aprendizaje por series. No sé si ustedes han visto con María Isabel los signos braille, entonces ustedes habrán visto de que, por ejemplo, hay una primera serie que va desde la A hasta la J, o sea, son 10 signos, y a los cuales se les va agregando 1 o 2 puntos hacia abajo y se van formando las siguientes letras, los siguientes símbolos del braille. No sé si ustedes han visto eso con la Magister María Isabel, pero en todo caso, la estrategia para adultos es enseñarles por series, porque es mucho más fácil que el alumno adulto asimile de que la primera serie es la base y luego agregando otros puntos hacia abajo del cajetín de los 6 puntos se van formando las siguientes letras. Esto es en síntesis lo que podría yo, de acuerdo a mi experiencia y a la experiencia que he tenido con otros compañeros que dictan seminarios, pues hemos logrado que el alumno adulto aprenda el braille. Es decir, no el alumno adulto no vidente precisamente, sino los alumnos videntes que he tenido de la universidad o de algún otro centro que me han pedido los seminarios que yo he dictado. Bueno, y la última pregunta por mi parte, ¿con qué frecuencia actualmente utiliza usted el braille en su vida? A ver, bueno, en esto sí tengo que decirlo con mucha pena. Lo digo así con pena porque el braille para mí ha sido algo que ha representado mucho en mi avance de conocimientos, pero actualmente ya no es posible utilizar el braille en todo momento porque en primera instancia, pues el braille tiene sus dificultades y sus contras también, ¿no? Por ejemplo, la voluminosidad de sus libros, ¿ya? Es decir, un libro que normalmente lo podríamos encontrar de unas 200, 300 páginas, en el braille se triplicaría, es decir, estaríamos hablando de unas 900 a 1000 páginas, es decir, es un volumen bastante grande. En segundo lugar, la producción es muy cara porque el papel es especial, tiene que ser un papel adecuado, un papel grueso, no cartulina, desde luego, pero sí un papel grueso, firme, ¿ya? Que permita mantener los puntos y que no se borren a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo ya utilizo el braille únicamente para cosas muy puntuales, como es, por ejemplo, tener mi agendita de ciertos datos, como direcciones que al paso tengo que anotar, un número de teléfono y eso, pero y en cuanto a escritura, lectura, pues yo estoy utilizando muchísimo ya lo que son los audiolibros y los libros digitales, que es lo que ahora pues ya las personas ciegas estamos utilizando en general. Claro, por la facilidad. Bueno, ahora va a pasar Carla a realizarle la siguiente pregunta. A ver, Carla. Buenas noches. Buenas noches. A Ya. ver, cuéntame, Carlita, ¿qué quieres saber? Ya. Continuando con las preguntas, ¿usted qué considera que el país debería tomar en cuenta para la enseñanza del braille? A ver, no tengo clara la pregunta. ¿En qué sentido me preguntas esto? Tal vez en el sentido de utilizar el braille en ciertos puntos puntuales, perdón la redundancia, es decir, como paradas de buses o en el aspecto pedagógico que se debe enseñar el braille. ¿Cuál es el enfoque de la pregunta? No le entiendo el enfoque así directo, ¿no? Si te especificas un poquito mejor. Tal vez el país no ha tomado en cuenta esto de la enseñanza del braille en todas las instituciones. Entonces, quisiéramos saber usted qué considera que el país debería tomar como medidas para enseñar en la mayoría de instituciones este tipo de escritura y también para que los niños puedan leer, ¿no? Ya. Bueno, sí, es importante tratar de difundir el sistema braille en ciertos aspectos muy puntuales. Por ejemplo, en los ascensores, en las paradas de buses, en las entradas de los edificios,
En las cartas de menús de los restaurantes es muy importante tener el sistema braille. Aunque claro, el sistema braille pues hoy puede ser perfectamente sustituido y otra vez repito, pues a mí me da mucha pena que así sea, pero no nos queda otra, como se dice, sino adaptarnos a la tecnología, ¿no? Entonces, sí, es importante tener al braille como un referente. ¿Y por qué digo como un referente? No sé si me estoy adelantando a alguna pregunta de ustedes, pero les cuento que el braille, aparte de permitirnos el acceso a la lectoescritura, nos permite una orientación en el tiempo y en el espacio de acuerdo con la posición de líneas y letras en un texto. Asimismo, el braille nos permite tener una idea de lo que es la ortografía. No es lo mismo escuchar un texto que palparlo, cómo se lo escribe, o sea, saber el contenido gráfico. No sé si me hago entender. Entonces, eso permite una captación un poco más flexible del cerebro y tener una idea de cómo se escribe, cómo están distribuidas las letras y líneas en un texto. Yo he tenido experiencia de chicos jóvenes actuales que no les gusta el braille o no les han enseñado, que no tienen la menor idea cómo se distribuye escuchan el texto, pero no tienen la menor idea cómo está distribuido un texto, ¿no? en el espacio-tiempo. Entonces, esto es muy importante porque inclusive a nivel neurológico nos permite ser más sensibles al tacto y tener ese tipo de orientación. No sé si respondo con esto a la pregunta, Carla, de cómo se debería difundir el braille y para qué, ¿no? Sí, muchas gracias. Sigamos con la siguiente pregunta. Aprender otro idioma a través del braille, ¿qué nivel de complejidad ha tenido? Bueno, hay idiomas como, por ejemplo, hablemos del chino, que tiene otra, a ver, otro contexto en cuanto a la graficación de letras, ¿no? Entonces, ahí nos complicamos un poquito porque hay veces que una letra en chino, por ejemplo, ocupa 2 cajones en el sistema braille, ¿no? Pero el alfabeto latino que nos permitiría acceder al francés, al inglés, al portugués, en fin, no hay ningún problema. Más bien es muy importante, y ahí recalco lo que les acabo de decir en la pregunta anterior, es muy importante saber cómo se escribe y cómo están distribuidas las letras. Y para aprender otro idioma, eso es muy básico. Y el braille es pues una de las herramientas más eficaces para lograr que una persona ciega aprenda un idioma. ¿Sí? Bueno, de parte de las 4 integrantes de este grupo, le queremos dar las gracias nuevamente por haber aceptado esta entrevista. Nos ayuda mucho a comprender el uso del braille y también la finalidad que este tiene. Y aparte de esto nos aporta mucho nuestra formación profesional como psicopedagogas, ¿no? Entonces, de parte de todas, de las 4, queremos agradecerle. Muchas gracias. Bien, chicas, espero que les haya servido esta entrevista, pues, y cuando tengan la oportunidad de tratar, bueno, a pesar que usted, su profe es no evidente, la conozco, es mi buena amiga, la magíster María Isabel, entonces, pues, con ella ustedes van a tener una bonita experiencia porque van a darse cuenta de que la persona ciega puede llegar muy lejos cuando se lo propone, porque el cerebro no tiene límites. De eso ustedes pueden estar seguras de que un sentido no es la base para que uno pueda alcanzar lo que se propone, sino más bien el saber utilizar la mente, el tener un objetivo, el saber que uno puede lograrlo, eso es lo más importante. No es importante con qué herramientas yo cuente, sino el que yo desee hacerlo, y ahí las herramientas vienen por añadidura. Entonces, chicas, yo pienso que es una invitación para que ustedes pues tomen conciencia de que las personas con objetivos determinados
no me gusta llamar discapacidad porque estamos hablando de discapacidad, no capaz. Estoy hablando de una persona que tiene sus limitaciones en cuanto a sus sentidos, pero no a su desarrollo mental y psíquico. Entonces, chicas, pues felicitaciones y adelante. Ha sido un gusto colaborar con ustedes, chicas. Un gusto a usted. Gracias por asistir y compartirnos su experiencia. Bien, bien, chicas. Que les vaya muy bien entonces. Muchas Sí. gracias, Muchas igualmente. gracias, Mariana. Un gusto conocerla. Gracias. Que tenga buena También noche. para mí. Igualmente ustedes. Hasta luego. Cuídense. Adiós.